¿Qué les parece si hablamos de inteligencia artificial con Juan Grompone y Sebastián Vergara? Modera Marcelo Belén. Bienvenidos. Buenas tardes, gracias por participar de esta charla, de este mano a mano, en el cual tenemos a una celebridad como es Juan Grompone y al amigo Sebastián Vergara, que pertenece a IBM, o está trabajando en IBM, y nos va a exponer algunas preguntas que le vamos a hacer desde acá. El tema hoy va a ser inteligencia artificial, entonces vamos a arrancar por Sebastián, que lo tenemos más cerca. ¿Qué es la inteligencia artificial y qué es lo que opina IBM, cómo lo ve IBM de este tema? Pensé que lo de celebridad al principio era para mí, pero está. Bueno, inteligencia artificial es básicamente la inteligencia que presentan las máquinas, ¿no? Y ahí está en qué altura pongo la vara, ¿no? ¿Qué es inteligencia? Y al principio, por ejemplo, OCR fue una de las primeras cosas más conocidas como inteligencia artificial, y hoy por hoy, si vos decís digitalización o sacar el texto que hay en una imagen escrita, no es tan inteligente, ¿no? Entonces, básicamente inteligencia, o lo que piensa IBM que es inteligencia artificial, es el mismo proceso que hacen las personas, ¿no? Observar, interpretar, entender un ambiente o un contexto de trabajo, y a partir de ahí sacar conclusiones y aprender de las conclusiones que cada máquina toma, ¿no? Eso es el concepto de inteligencia artificial. ¿Qué opina IBM? ¿Cómo lo está viendo IBM este tema? En IBM se prefiere hablar más que de inteligencia artificial, de inteligencia aumentada, ¿no? ¿Por qué? Porque en el propósito mismo, en la palabra misma aparece el propósito de la tecnología, y que no es solamente generar máquinas inteligentes, sino generar máquinas que complementen a las personas, ¿no? Que escalen las capacidades que los humanos tienen. La visión no es para nada generar una competencia entre humano y máquina, sino que cada uno haga lo que mejor hace, ¿no? Que el humano se enfoque más en la parte emocional, en la parte más empática, en la parte más de generar conocimiento nuevo, y las máquinas justamente se encarguen de las tareas o el conocimiento ya existente, ¿no? Muy asociado con esto, te hago la pregunta a vos, Marce, ¿no? ¿Qué preferirías que te atienda, ¿no? Un oncólogo, por ejemplo, ¿no? Bajo una enfermedad tipo un cáncer, un oncólogo que se capacite, se mantiene actualizado, que viaja de repente 1, 2, 3, 4 veces por año a un seminario y se mantiene actualizado, o el mismo oncólogo, pero apoyado en el conocimiento de 20, 30, 40 oncólogos o clínicas especializadas en oncología en el mundo, ¿no? Está clara la respuesta, me parece. Esa es la visión un poco que tiene IBM de inteligencia artificial y de computación cognitiva, ¿no? Aumentar las capacidades y el conocimiento que tienen las personas. Bien. Juan, ¿por qué viene ahora este tema de la inteligencia artificial? O bueno, yo de repente lo manejo como ahora y de repente vos me decís, no, mira, esto viene de hace muchísimos años. Bueno, buenas tardes. Primero, el tema no es de ahora. Yo diría que como mínimo hace un siglo que se está ocupando, la humanidad se ocupa de este tema. Y aún más todavía, porque por ejemplo, en el siglo XVIII ya había autómatas que de alguna manera simulaban distintas cosas, que eran mecanismos de relojería simplemente. Pero yo diría que el comienzo de toda esta historia lo dio David Hilbert en 1900. David Hilbert, para festejar el cambio de milenio, el cambio de siglo, propuso una cantidad de problemas matemáticos que decía, estos son algunos problemas que hay que resolver. Y dentro de esos problemas, uno de los problemas que propuso fue, ¿será posible demostrar teoremas matemáticos en forma automática, sin intervención humana? Es decir, ese fue uno de los problemas clásicos que planteó en 1900 David Hilbert, en ese momento uno de los dos más grandes matemáticos existentes, ¿no? Y ese tema tardó más o menos unos 30 y pocos años en ser atacado, y fue atacado por dos lugares distintos, por dos personas distintas. Una de ellas fue un vienés llamado Kurt Gödel, que demostró que no era posible eso, porque
había maneras de construir teoremas en la matemática que no se podían decidir, no se podían saber si eran verdaderos o falsos. Y la segunda solución vino por el lado de un inglés, Alan Turing, que es el responsable de que todos nosotros estemos acá, que fue quien creó la idea de autómata universal que manipula símbolos. Y entonces él logró demostrar que una máquina muy simple, era capaz de tener esta siguiente propiedad. Era capaz de construirse una máquina muy simple que manipulara símbolos que pudiera imitar a cualquier otra máquina imaginada o por imaginar que manipulara símbolos. Es decir, había una máquina universal que manipulaba símbolos. Entonces, ese fue un primer gran resultado. Esa máquina universal que manipula símbolos, hoy le llamamos computadora, ¿verdad? Y digamos, es lo que ha evolucionado hasta nuestros días. Ahora, como consecuencia de eso, Alan Turing demostró, sin embargo, que esa máquina, por potente que fuera, había cosas que no podía hacer. Y ponía dos ejemplos. Un ejemplo era el famoso teorema de Halting, ¿no? Es decir, una máquina que manipule símbolos no puede examinar un programa de computadora, lo estoy pasando al lenguaje actual, ¿no? No existe ninguna autómata, ninguna máquina, ningún programa que analizando un programa pueda decidir si ese programa se detiene o entra en loop indefinidamente. Ese es lo que se llama el teorema de Halting, y fue la primera cosa que demostró que era imposible para un autómata. Es decir, ahora, antes o nunca, porque eso es un resultado teórico de Alan Turing. Y como consecuencia de eso demostró otra cosa todavía mucho más sorprendente. Hay una infinidad de números que ni ahora ni nunca se van a poder calcular. Es decir, que los números que se pueden calcular son un conjunto muy estricto, muy restringido. Esto parece una cosa sorprendente, porque si viniera un vendedor de computadoras y le dijera, uno le pregunta, bueno, ¿y este puede calcular cualquier número? Por supuesto el vendedor le va a decir, sí, cualquier número. No, es falso. Es decir, hay una enorme cantidad de números reales que no se pueden calcular. Y esto obedece, no voy a demostrarlo ahora, pero lo voy a demostrar. Básicamente, los números reales no se pueden numerar. Eso es un teorema de Cantor de principios del siglo. En cambio, los algoritmos sí se pueden numerar, porque los algoritmos están escritos en un lenguaje de computación, son una sucesión de símbolos finita, y que por lo tanto se puede hacer un diccionario empezando por el programa más simple que tenga unos poquitos símbolos, al programa que tenga cualquier cantidad de símbolos, pero se pueden poner en orden. De modo que si los programas son numerables, los números que pueden calcular los programas también son numerables, y los reales no. De modo que, dicho en lenguaje matemático, la inmensa mayoría de los números no son computables. Por supuesto, el trabajo de Turing no solo dio origen a la informática y a las computadoras y a todo eso, sino también a unos resultados teóricos. Y preocupado por el tema, también introdujo el tema de la inteligencia artificial. Es decir, una de las grandes preocupaciones de Turing es, bueno, pero entonces ¿hay alguna diferencia entre el cerebro humano y una computadora, es decir, una máquina algorítmica? Y eso fue planteado con el nombre de test de Turing, que básicamente consistía también en el lenguaje moderno, supongamos que yo estoy chateando con alguien, tengo alguna manera, mediante el chat, de averiguar si lo que está detrás es un programa o es una computadora. Es decir, eso es el test de Turing, es decir, el responder afirmativa o negativamente a eso. El problema es una cuestión abierta, todavía no se tiene una respuesta sobre eso, hay opiniones. Yo soy de los que creen que sí hay manera de diferenciar una persona humana de una computadora. Es por la vía de tenderle preguntas o de llevarlo a un terreno en el cual sé que va a patinar. Pero sin embargo el tema ese todavía subsiste, y una de las explicaciones más claras del test de Turing es las famosas captchas que se ponen en los programas para averiguar, cuando le preguntan, yo quiero, demuéstrame que usted es un ser humano, ¿no? Y entonces le ponen un garabato que son números distorsionados o texto distorsionado diciendo qué dice acá, ¿no? Es decir, es averiguar, es hacer un OCR bastante difícil, claro. Es decir, un OCR que está más allá de los OCRs habituales, y entonces se supone que solo un humano lo puede reconocer. Así que el problema es antiguo y todavía, sin embargo, sigue abierto. Y una pregunta un poco similar o que viene un poco atada a esa. ¿Es confiable la inteligencia artificial? ¿Podemos confiar en esto? Yo creo que
en lo que podemos confiar es en que hay una cantidad de problemas que lo pueden resolver muchísimo mejor que los humanos. Por ejemplo, multiplicar los números, que fue una de las primeras tareas que hicieron. Hacer operaciones con números fue una de las primeras operaciones que hicieron y en eso son extraordinariamente confiables. Y no solo eso, sino que cualquier computadora actual puede calcular, digamos, del orden de miles de millones de veces más rápido que un ser humano una multiplicación o una operación cualquiera. De modo que ahí son altamente confiables. ¿Dónde son poco confiables? Son cuando nos internamos en los problemas de pattern recognition, es decir, que es lo que intenta hacer las CAPTCHAs, ¿no? Es decir, los problemas de pattern recognition tienen dificultades. Es decir, nadie tiene dificultades para leer un libro aunque esté borroneado, antiguo, en papel amarillo. Sin embargo, ustedes ven los libros digitalizados por OCR y van a ver que hay una enorme cantidad de palabras que están mal escritas, que tienen letras equivocadas, y que uno se da cuenta no solo que están equivocadas, sino cuál era la palabra correcta que hay detrás, ¿no? Claro. Es decir, que en definitiva todo lo que tenga que ver con pattern recognition es una tarea en que, cuidado, ahí la frontera es dudosa. Y hay otros problemas, ¿no? También en el cual no pueden ser confiables. Bien. De hecho, si me deja Marce meter un bocadito ahí, uno de los orígenes que tienen los CAPTCHA, además del tema de seguridad, es justamente las empresas lo utilizaban para entrenar los algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Tienen un montón de años ya de antigüedad y en la actualidad los CAPTCHA están empezando a desaparecer justamente porque la inteligencia artificial está empezando a reconocer los CAPTCHAs más complejos que existían antes, ¿no? Entonces están empezando a aplicar otras técnicas para justamente mejorar los algoritmos de seguridad y de control de acceso. A lo que voy es que a lo largo del tiempo los algoritmos de inteligencia artificial que antes eran muy débiles para reconocer los textos, por ejemplo, determinados patrones en los datos que antes no se podían llegar a reconocer, hoy por hoy están llegando a esa capacidad, ¿no? Y es cierto, falta un montón de camino todavía para recorrer y avanzar, pero la tecnología ha estado evolucionando y se pueden hacer cosas mucho más complejas que hace tiempo, ¿no? Bien, ahora iba a volver a una pregunta a vos. Estuve viendo que IBM, Microsoft, Google se han juntado, digamos, para fomentar o escribir o analizar las mejores prácticas en lo que es inteligencia artificial. ¿Esto es así? ¿Leí bien? ¿En qué están? No, es cierto, sí. Si no me equivoco fue por fin del año pasado, más o menos, que estas 5 empresas se juntaron para estudiar un poco de la tecnología, ver el alcance que puede llegar a tener, estudiar cómo fomentarla y cómo regularla también, ¿no? Que no empiecen a pasar cosas tipo Terminator o cosas así, ¿no? O sea, estamos muy lejos de llegar a eso todavía, pero estamos en ese camino. Como por ejemplo el hotel en Japón, que es totalmente robotizado. Por ejemplo, que también el hotel en Japón. Han aparecido en las publicaciones y demás. O incluso los autos autónomos, que no necesitan de un conductor para manejarse, o así como eso hay un montón de ejemplos más, ¿no? Ahí IBM por lo menos llevó sobre la mesa de discusión los principios que tiene y que mantuvo desde el principio, desde Watson para su creación, ¿no? que son 3, es propósito, transparencia y capacidades, ¿no? El propósito refiere a tener claro para qué voy a utilizar la inteligencia artificial y tener claro el alcance de la tecnología en la actualidad, ¿no? No ir a buscar determinadas cosas que son imposibles o fuerzan la tecnología a cosas que no son destinadas para eso. Transparencia hace referencia a qué es lo que estoy utilizando para entrenar a la inteligencia artificial o los algoritmos que hay atrás de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué datos estoy utilizando? ¿Quién proveyó esos datos? ¿Quién validó esos datos? ¿Qué nivel de confianza tienen esos datos? Y por último, capacidades, habla de un poco algo bastante popularizado últimamente, que es la democratización de la inteligencia artificial, ¿no? Es cómo hago para que esto no esté en el alcance de un grupo selecto de personas, de estadísticos, de matemáticos, sino que esté al alcance de toda la población, ¿no? o la gran mayoría de la población. Y ahí cómo hago para llevarlo incluso hasta usuarios finales, ¿no? Cómo pueden ellos hacer uso y aprovechar las ventajas que tiene la inteligencia artificial.
Y ahí en esa línea, IBM está invirtiendo mucho en lo que es capacitación, educación, ha hecho varios convenios con empresas de educación online, tipo Udacity o Coursera. También tiene un montón de iniciativas y alianzas con universidades, con las cuales se está trabajando para acercar la tecnología. Y bueno, y también los propios productos que se disponibilizan en la nube de IBM tienen una experiencia o un approach muy cercano a cualquier tipo de usuario, ¿no? Que no necesitas ser un técnico o un data scientist para utilizarlo. Ahí te estás acercando a la siguiente pregunta que tenía pensada focalizar para los dos, va a ser primero tu participación, es ¿para quién es la inteligencia artificial? ¿Realmente estamos acá en Uruguay preparados para poder encararnos en proyectos de este tipo? ¿O es algo que está en el primer mundo, en el cual en las grandes fábricas, en las grandes, no sé, empresas, y no es algo que podamos usar acá en Uruguay? ¿Cómo lo ven ustedes de IBM? O capaz que ya tienen una suite de productos referente para que sí se pueden explotar en estos países, o no sé. Y bueno, más bien enfocado en eso, ¿cuál es la idea? Yo creo que sí, que la respuesta es un sí por todos lados, ¿no? Sí es destinada a todo el mundo y a todos. ¿Estás vendiendo? ¿Cómo? ¿Estás vendiendo? No, para nada. No, y ahí lo importante es ver un poco la historia de la tecnología y de los productos en particular que IBM tiene relacionados a inteligencia artificial, ¿no? En sus comienzos, podemos decir que el gran artífice de inteligencia artificial fue el Watson que compitió en el Jeopardy, ¿no? En el juego de preguntas y respuestas, y que termina a lo largo de 5 días, termina ganando. Eso era prácticamente inalcanzable, eso fue en 2011 más o menos, ¿no? Prácticamente inalcanzable para un simple mortal. Estaba así destinado de repente a grandes organizaciones que podían costear lo que salía de la tecnología, ¿no? Con el tiempo y el advenimiento de la cloud también, más para el uso más cotidiano, la tecnología se empieza a disponibilizar masivamente. Y no solo desde el punto de vista de llegada, o sea, no solo es mucho más fácil acceder a la tecnología, como decía antes, ¿no? IBM tiene la cloud, su cloud se llama Bluemix, y a través de Bluemix están expuestas todas las capacidades de Watson, el mismo Watson que compitió en el Jeopardy, esa gran heladera, se partió en pequeños pedacitos, y esos pedacitos, por ejemplo, visión, por ejemplo, texto a voz, voz a texto, analítica de texto, no sé, las N capacidades que tiene están expuestas en la plataforma a costos ampliamente bajos, sumamente bajos. Pero más allá de disponibilizar la tecnología, la misma está expuesta de una forma tal que prácticamente cualquier persona puede utilizarla, ¿no? La otra vez, hace un mes o 2 meses, hicimos un taller con la gente de SEM, que son emprendedores, básicamente son estudiantes de UTU que están tratando de emprender, y para armar un chatbot, ¿no? Y un chatbot tiene un poco de lo que decía Juan antes de entendimiento del lenguaje natural y procesamiento, pero también de inteligencia artificial atrás. Y está expuesto de tal forma en la plataforma de que incluso estudiantes que no tienen cero de data scientist o incluso conocimientos básicos de programación pudieron utilizarla y desarrollar su propio asistente virtual, ¿no? Entonces sí, para mí la respuesta es sí y está disponible para todo el mundo. No sé, Juan. Juan, ¿lo ves que realmente tengamos acceso a esto? Bueno, hay dos o tres grandes aspectos del acceso, ¿no? Pensemos en uno de los que más preocupantes. Uno de los más preocupantes son los robots, ¿no? Es decir, si se quiere, uno de los campos de la inteligencia artificial es poder hacer un trabajador no humano en que haga cosas. Eso existe, ¿no? Es decir, la idea de robot es una idea también antigua, ¿no? La idea de poder hacer una máquina que reemplace el trabajo. Por ejemplo, en la película Metrópoli, que es de antes de los 30, una película muda muy famosa, aparece un robot que simula a una protagonista de la propia película y la hace para cambiar precisamente todo un movimiento sindical.
La palabra robot fue creada en una obra de teatro de Kale Capek, ¿no? en que precisamente había autómatas que reemplazaban el trabajo. Y creo que una de las preocupaciones más grandes que tiene la humanidad en este momento, o una de los sustos más grandes que tiene respecto a la inteligencia artificial es, caramba, llegará un momento que no se necesiten más trabajadores humanos, ¿qué va a hacer de mi trabajo? Esa preocupación es legítima, porque hay una enorme cantidad de trabajos que se pueden reemplazar por autómatas, ¿no? Y por máquinas, pero también lo que es necesario decir es que hay también otra enorme cantidad de trabajos que no se pueden reemplazar. Es decir, en general, trabajos que requieren una labor que calificamos con la palabra creativo, esas no pueden ser reemplazadas. En cambio, los que pueden ser con, digamos, conocimiento, esas sí pueden ser reemplazadas. Es decir, aquello que se conoce y está por algún lado, pero tal vez está en una biblioteca que tiene cientos de miles de volúmenes y cientos de miles de páginas y no puedo encontrar, ahí precisamente la inteligencia artificial domina, porque precisamente tiene velocidad y tiene velocidad de búsqueda y velocidad de reconocimiento que nos liquida completamente. De modo que todo aquello que se puede someter, puede tener una descripción algorítmica. Todas las tareas humanas que tengan una descripción algorítmica, esas pueden ser reemplazadas, porque pues, se puede escribir, por complejo que sea ese algoritmo, se va a poder escribir en algún momento, en algún programa. El problema es que hay tareas que no son algorítmicas. Y quiero poner un ejemplo práctico de mi experiencia personal. Excelente. Hace unos 30, 40 años, Hewlett Packard, que era en aquel momento uno de los más grandes fabricantes de instrumentos, ¿no? De instrumentos, en particular instrumentos médicos, me llegó a mis manos para reparar un aparato médico que venía con un manual que tenía un manual de 10 centímetros de alto que se llamaba manual de reparación. El manual de reparación básicamente era un gigantesco árbol, es decir, uno abría la primera página y le decía, verifique si está enchufado. Si no está enchufado, enchúfelo, bueno, préndalo, enciéndalo. Y así hasta buscar. Proponía una serie de recorrer ese árbol con preguntas, ¿qué pasa esto, y a dónde había que dirigirse en ese caso? Bueno, la cuarta página, lo que proponía eran 4 o 5 alternativas y lo que sucedía no era ninguna de esas, ¿no? Es decir, que ese gigantesco árbol que debe haber llevado miles y miles de horas de trabajo de los técnicos de Hewlett Packard, especialistas en instrumentación, sobre cómo reparar ese instrumento, que era un instrumento relativamente simple, no contemplaba ya muy al principio una de las alternativas. Es decir, que claramente la reparación de una falla es un procedimiento no algorítmico. Nadie puede hacer la lista de todas las fallas posibles de un equipo, ni ahora ni nunca, porque siempre puede haber una falla nueva. Y entonces, ¿qué es lo que podemos imaginarnos? Una fábrica puede tener ningún trabajador humano, como prácticamente ahora existen, es decir, hay casi ningún trabajador humano. Pero sí hay un equipo de reparaciones que es lo que se encarga que los robots caminen, que esa es humana y no puede recurrir porque no existe esa base de datos de fallas, ¿no? Ni se puede construir. Eso mismo se aplica a la medicina, ¿no? Es decir, hay un diagnóstico primario que se puede hacer de una medicina que hasta cierto punto se puede hacer en forma automática y es algorítmico porque es lo que hace todo médico. Cuando empieza pide análisis de sangre, pide esto, pide lo otro, está siguiendo el algoritmo. Pero cuando la cosa se complica llega un momento que el algoritmo desaparece porque en definitiva puede estar enfrente de una enfermedad nueva, una enfermedad no descrita, una enfermedad muy rara, una enfermedad que no está en los libros, en fin, en definitiva. De modo que yo diría que la principal preocupación sobre la inteligencia humana, sobre la inteligencia artificial, es en qué medida va a reemplazar el trabajo, y creo que hay que estar tranquilos. Hay que estar tranquilos y preocupados. Una cantidad de trabajos van a ser reemplazados y otra cantidad no. Entonces hay que tratar de estar de los de no. Ahora, ¿en qué medida usamos la inteligencia humana en un sentido más simple, no ya en un temor a un robot? Bueno, hay que pensar que cada vez que buscamos algo en Google, estamos haciendo algo similar a una aplicación de la inteligencia artificial. Es decir, porque nosotros ponemos 2 o 3 palabras en determinado orden y nos da una respuesta. Y si no nos gusta, pues corregimos y hacemos otra, ¿no? Eso es un punto que hay que considerar. Y otro gran punto que hay que considerar es que hay una cantidad de cosas que parecen ser el resultado de la inteligencia, pero que no lo son.
Y quiero poner un ejemplo de IBM. Es decir, IBM sorprendió al mundo cuando le logró ganar al campeón mundial de ajedrez. Porque los ajedrecistas siempre sostuvieron el juego ciencia, esto es una cosa del cerebro humano, es decir, yo qué sé cuánto. Pero sin embargo no es así, es decir, el jugador de ajedrez básicamente lo que hace es estudiar partidas de ajedrez antiguas, ¿no? Es decir, estudia casos y casos completos. Es decir, alguna vez yo cometí el error de hacer ese tipo de cosas, de modo que lo conozco claro. Entonces, básicamente lo que es un gran maestro de ajedrez es una persona que conoce una enorme cantidad de partidas y de situaciones y entonces sabe cómo reaccionaron otros ante esas situaciones y por lo tanto saben si eso es bueno o malo. Es decir, en otras palabras, es una búsqueda en una enorme base de datos. Un gran maestro es una persona que tiene en su cabeza una base de datos gigantesca. De modo que no es extraño que Big Blue pudo construir una base de datos más grande que la del mejor maestro y por lo tanto ganarlo. Es decir, que no hay que pensar que todas las cosas que parecen inteligentes son inteligentes. Si la inteligencia humana es algo muy delicado, muy sutil, ¿no? Y muy difícil de acceder. Pero creo que la frontera sigue estando, ¿no? La frontera sigue estando entre lo que puede hacer la inteligencia humana y lo que puede hacer la algorítmica, ¿no? Es decir, no todo lo que hace la inteligencia humana es algorítmico. Claro. Bien, otra pregunta que tenía para ti, que más o menos ya respondiste, es justamente cómo impacta la inteligencia artificial en los humanos, cómo nos sentimos medios como invadidos a veces, o muchas en las películas, generalmente, se muestra mucho la invasión de la inteligencia artificial sobre el humano. Pero más o menos, no sé si querías agregar algo más al tema, pero comentaste al respecto ahora. Lo único que puedo agregar es esto, por ejemplo, para poner algún ejemplo simple de dónde está la inteligencia humana y dónde fallan los algoritmos. Supónganse que una se propone hacer un algoritmo de, dada una frase, decidir si es o no es un chiste, ¿no? Es decir, esa simple pregunta parece muy simple, pero es extraordinariamente complejo porque en el humor interviene una cantidad de elementos culturales, familiares, antecedentes, regionales, al punto que lo que es un chiste en el Uruguay puede ser simplemente una cosa desconcertante en Francia, a pesar de que podemos pensar que nuestras culturas están bastante próximas. Y ni que hablar que eso que es un chiste en el Uruguay definitivamente no es un chiste en China, ¿no? Entonces, en definitiva, es una cosa bastante sutil en qué consiste un chiste. Lo mismo pasa con en qué consiste una paradoja, ¿no? Es decir, son esos casos en que están al borde de la lógica y que por lo tanto esos casos son característicos de la inteligencia humana, el salir de una contradicción, es decir, ¿cómo salimos de esta contradicción? ¿De qué manera salimos? Muchos de los grandes avances de la ciencia se plantearon porque se llegó a una contradicción y no se sabía cómo salir. Es decir, de donde no hay manera algorítmica de decir cómo se sale de una contradicción, sino que hay que apelar a eso que se desarrolló a lo largo de millones de años y que es el cerebro humano, ¿no? Claro. No, incluso en los chistes también impacta cuando vamos a otro idioma, cuando no es nuestra lengua materna, digamos, como que muchas veces quedamos por fuera, los que no sabemos exactamente el idioma, ¿no? Claro. Pero sí sucede. Sebastián, te vi que querías opinar en algo. Quería meter algo ahí. Que yo creo, y IBM cree también, que estamos en la apertura de una nueva era, ¿no? O sea, al principio estamos con los sistemas tabulados, después los sistemas programados, y ahora lo que IBM dio a conocer como la era cognitiva, ¿no? Y así como cada una de estas nuevas disrupciones a lo largo de la historia, es cierto, como decía Juan, ¿no? que trajeron ciertos desplazamientos en el mercado laboral, creo que las ventajas, pensando en la sociedad en su conjunto, son mucho más grandes que esas costos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Volviendo a la misma pregunta que te hacía antes, ¿cómo mejoraría la sociedad si pudiéramos tener el conocimiento de los mejores médicos al alcance de las manos, ¿no? Y no tener que o viajar o hacer cosas inaccesibles hoy por hoy? Así como está en la salud, hay por ejemplo en la educación también, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para generar planes específicos de educación para estudiantes que abandonan? Y de repente es porque el sistema hoy como está armado no es el que mejor le llega a ellos. Entonces si podemos armar algo específico para ellos, personalizado, capaz que tenemos mejores chances de retener a la gente. O en el transporte, o en, no sé, hay 40.000 industrias que se podrían ver beneficiadas
y la sociedad en su conjunto se podría beneficiar frente a esta tecnología, ¿no? Entonces, creo que es encontrar el trade-off justo entre qué cosas voy a perder y qué cosas voy a ganar como sociedad en su conjunto, ¿no? Lo de la nueva era parece que está saliendo en varias charlas, de que estamos en un cambio de era, así que bien. Mencionaste que estamos en una situación en la cual podemos usar lo que es inteligencia artificial, como que sí estaríamos acá en Uruguay capacitados para... Bueno, ¿qué deberíamos hacer como organización? Yo, Ministerio de Trabajo, quisiera incluir algo de esto. ¿Cuáles son los pasos a dar? Ahí creo que el primero y más importante es conocer la tecnología y el alcance que puede llegar a tener, ¿no? Ahí desde IBM tenemos formas obviamente de ayudar y acercarnos para colaborar, y sumamente importante es el entrenamiento y la capacitación de la gente. En ese sentido, como decía, ¿no? IBM tiene varios mecanismos para generar conciencia y generar capacitación de las personas para poder utilizar e incluir estas tecnologías dentro de una organización. Creo que esa es la base para crecer, es la base para evitar todos los temores de voy a perder el trabajo, no sé, me van a desplazar, lo que sea. Creo que el conocimiento del alcance y cómo puedo ponerme yo a dirigir esta tecnología en vez de ser dirigido por la tecnología es la base para que crezca, ¿no? Y para justamente poder aprovechar las ventajas que tiene la tecnología. ¿Y beneficios a los usuarios finales? ¿Qué podría tener? ¿Cómo se vería? ¿Cuáles serían los beneficios? Creo que los beneficios son un poco los que comentaba, ¿no? El poder, por ejemplo, tener los mejores especialistas al alcance de la mano. O el poder, por ejemplo, un estudio de abogados, que hoy por hoy tienen alta rotación en lo que son la capa más junior, más nueva, ¿no? Los practicantes. Entonces, cualquier persona utiliza un abogado, utiliza un escribano. ¿Cómo hacer para saber si una determinada ley impacta en un contrato o en una determinada causa que estoy llevando adelante? Ese tipo de cosas generalmente llevan tiempo, llevan mucho análisis, y el poder hacerlo con una herramienta que es capaz de detectar, esta nueva norma que se está impulsando o se está estudiando en este momento va a impactar sobre tal y tal contrato que tenés en el estudio. Y darle al practicante o al junior, digamos, la capacidad de ver el por qué, en dónde, qué nivel de impacto tiene, y poder obviamente ser la persona siempre al final la que termina decidiendo lo que va a hacer con esa información que le está dando la máquina, ¿no? O sea, creo que la ventaja es, parte de lo que decía Juan también al principio, ¿no? Tener el conocimiento del mundo mucho más cerca. ¿Cómo es el entrenamiento? ¿Cómo es que la máquina sabe todo, digamos? Porque si estamos hablando de que me va a informar de todo, hay todo un trabajo de carga de información, hay todo un trabajo que no lo va a hacer la máquina, sino que ¿quién lo hace? ¿Lo está haciendo hoy día el público en general? ¿Lo está haciendo o alguna empresa puntual para su proyecto? ¿Cómo funciona eso? De hecho, para contestar un poco eso, hay que distinguir lo que es inteligencia artificial, inteligencia cognitiva o cognitividad, ¿no? De lo que es una búsqueda masiva en Internet. Son cosas totalmente distintas, ¿no? El Watson que compitió en el Jeopardy, por ejemplo, no estaba conectado a Internet, o sea, tenía el conocimiento ingestado dentro del sistema. Y para eso, para que lo tenga ingestado dentro del sistema, lo importante es justamente lo que vos decías, cómo hago para llevar todo el conocimiento que existe hoy por hoy en las cabezas de las personas, o en la web, o en un libro, o donde sea, hacia la máquina, ¿no? Y eso es justamente lo que es importante que la gente entienda, se capacite y aprenda a hacer. Porque todo eso es lo que la máquina sola no es capaz de hacer en el 100%. Si bien no es capaz de, por ejemplo, dar un libro, decir estos son los textos o palabras o fragmentos más relevantes, por esto y por esto, esta es la justificación incluso de por qué, no es capaz de, digamos, autoalimentarse. ¿Por qué? Porque no es, digamos, consciente de sí mismo, no tiene conciencia de sí misma, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces es importante esa parte de capacitación, o saber cómo entreno a la máquina para que después me dé información relevante o me pueda acercar ese conocimiento. Eso creo que es la parte que vos me preguntabas al principio, ¿no? Cómo hacer para capacitar a la máquina a que pueda ayudarme a acercar ese conocimiento. Y hoy por hoy hay diferentes
dentro de lo que es el machine learning, ¿no? El aprender de los datos, hay como diferentes ramas que se pueden utilizar, ¿no? En particular, IBM, una de ellas se llama aprendizaje supervisado, que es decir, yo, entrenador o capacitador, le doy a la máquina un conjunto de datos y le digo, esto estoy hablando de manzanas, esto estoy hablando de peras, esto estoy hablando de gatos, lo que sea, ¿no? Y la máquina en base a eso es capaz de extraer cuáles son las características de esos datos más relevantes que hacen que todos estos datos sean manzanas o todos estos datos sean peras o sean gatos, ¿no? Y el día de mañana le doy un dato nuevo, una imagen, un audio, lo que sea nuevo, y es capaz de decir, estás hablando de datos, estás hablando de gatos, estás hablando de manzanas, estás hablando de peras. Eso es aprendizaje supervisado. Por otro lado, existe lo que se llama el aprendizaje no supervisado. El otro extremo es el no supervisado, donde la máquina de forma automática es capaz de generar grupos o estos datos son similares a estos. No sé de qué estoy hablando, no sé si son gatos, son peras, son manzanas, pero sé que todo esto es igual a esto otro y estos son totalmente distintos, ¿no? Y separar como en grupos. IBM, por lo menos en la plataforma pública, no hace aprendizaje no supervisado. Es decir, que, en definitiva, ¿a qué se traduce esto? A que es la persona, que es el entrenador, el que le dice qué cosas es cada cosa y cómo responder ante determinada entrada, ¿no? Entonces, ahí está la clave de los sistemas, ahí está la clave también para empezar a confiar en estos sistemas y saber hasta dónde van a llegar. Bien. Juan, uno de los proyectos que se viene hablando mucho a nivel de todo lo que es Latinoamérica y el mundo incluso, es referente al proyecto del Plan Ceibal acá en Uruguay. Y estamos hablando de la capacitación de niños y demás. ¿Esto lo puede ayudar al Plan Ceibal? ¿Podemos pensar en que es una pata a incluir? Bueno, yo creo que en la medida que lo que propone la actual inteligencia artificial es algo así como un gran bibliotecario, ¿no? Es decir, es un gran depósito de conocimientos y unas herramientas fantásticas de búsqueda y de identificación con condiciones bastante complejas, ¿no? Creo que eso es lo que está haciendo. El problema es si eso es todo, ¿no? Es decir, la educación es eso. ¿La educación es un maestro dando una clase, un profesor dando una clase? No. Yo diría que esa es la parte menos importante. Es decir, ¿cuál es la parte más importante de la labor de un docente? La parte más importante de la labor de un docente es responder preguntas. Es decir, no dictar la clase. Dictar la clase, eso se va a automatizar y va a desaparecer. Y eso lo puede responder una base de datos gigantesca y lo puede hacer la inteligencia artificial. Responder preguntas es bastante más difícil, porque siempre puede haber alguien suficientemente inteligente o suficientemente imprevisible para que genere una pregunta que no tiene la respuesta en esa base de datos. Y quiero en ese caso, ya que se citó el caso de las leyes, de qué podían hacer por los abogados. Pensemos, por ejemplo, que en el Uruguay hay como 18, 19 mil leyes. Muchas de ellas tienen cientos y algunas hasta miles de artículos. De modo que lo que tiene que tener en cuenta un abogado para estudiar un caso es una colección inmensa de documentos, una colección inmensa. Que era un gran abogado en la antigüedad, era una persona que se había especializado en una determinada área y conocía bastante bien ese sector de leyes que estaban allí, ¿verdad? Ese especialista lo puede reemplazar perfectamente la inteligencia artificial, que es lo que no puede reemplazar. Y yo quiero poner dos ejemplos, uno inglés y otro uruguayo. Hace unos años, creo que el grupo de Kowalski, hace unos 20 años, el grupo de Kowalski, que es uno de los grupos que trabajó más en la lógica aplicada en informática, decidió analizar lo que se llamaba el Nationalization Act, que era cuál era la ley inglesa que definía que era un ciudadano británico. Y entonces el grupo de Kowalski la examinó y encontró cerca de un centenar de omisiones, contradicciones, lagunas, incompatibilidades, cosas no definidas. Es decir, que esa obra hecha por legisladores y que era el resultado de siglos, en definitiva, de jurisprudencia, estaba llena de lagunas desde el punto de vista formal. Entonces, eso es lo que da origen a la teoría de las dos bibliotecas. Es decir, siempre se dice, no, pero hay dos bibliotecas, hay una que dice esto y otra que dice lo contrario. Eso es así.
porque las leyes tienen esa propiedad, no porque los seres humanos sean estúpidos y no se den cuenta, sino porque hay situaciones imprevisibles. Y quiero referirme a un acto que se está decidiendo hoy en este país, que es el abuso innominado de funciones. Está discutiendo si derogar o no derogar ese artículo. ¿Sí? ¿Cuál fue la intención de la persona que dijo, bueno, además de todos esos abusos de funciones, hay otros que no le puedo poner nombre? Y entonces ese es el que se quiere derogar porque se dice que tiene una cantidad de inconvenientes desde el punto de vista legal. Pero ¿qué es lo que pretende subsanar un artículo de eso? Diciendo, todos estos casos ya los conozco, los identifiqué, ocurrieron en el pasado. Pero en el futuro pueden ocurrir otros casos que no están previstos, ¿no? Es decir, que es algo así como hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Es decir, que si yo redacto la lista de todos los abusos de funciones, seguramente, leyendo la lista de los abusos de funciones, voy a encontrar uno nuevo, ¿no? Y entonces ese no va a estar previsto. Y eso fue lo que quiso hacer esa ley, rellenar el vacío con un artículo ambiguo, absolutamente ambiguo. Tiene el inconveniente de la ambigüedad y tiene la ventaja de la ambigüedad, es decir, que comprende todo eso. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las clasificaciones aduaneras, cuando se trata de cobrar impuestos. Entonces establece, bueno, los relojes cobran tanto, los de estos cuestos, tal cosa, y luego viene en un artículo que dice los demás. Siempre está el artículo los demás, porque ¿qué es lo que sucede? Que se sabe que la lista que describe todos los artículos que se pueden importar o exportar en un país es variable, es decir, siempre aparecen casos nuevos. Entonces, en algún artículo, de alguna manera hay que considerar los nuevos, los demás. Entonces, la existencia de los demás, ¿no? La existencia de hecha la ley, hecha la trampa, la existencia de siempre va a haber casos indefinidos, incompatibles, ¿no? Eso es lo que hace que ese es el límite de lo que puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, es un enorme y eficiente administrador de lo que se sabe, no de lo que no se sabe. Bien, bien. Y como última pregunta, tenía ahí, ¿cómo me doy cuenta o qué es lo que me marca que estamos frente a una solución basada en inteligencia artificial y no es una programación tradicional? ¿Cuál es la diferencia? En programación tradicional vos lo que haces es, de alguna forma, darle órdenes, ¿no? Es imperativo hacia la máquina. Vos le decís, si se cumple esta condición, entonces hace esto. Y si no, hace esto otro. Vos sos el que está totalmente al control del resultado que va a pasar, ¿no? O en teoría debería ser así, ¿no? Después en la práctica pasan cosas raras, pero en teoría debería ser así. En inteligencia artificial, en realidad, es la máquina la que aprende justamente de los propios datos, ¿no? De las entradas que vos le das. Lo que decía hoy, ¿no? Vos le das a la máquina, por ejemplo, lo que es visión, ¿no? O reconocimiento de imagen. Vos le das a la máquina, le das 50 fotos de gatos. La máquina sola interpreta, porque acá tiene un píxel naranja, y porque acá uno verde, y porque acá no sé qué, y porque tiene estos palitos así, estos son gatos. Entonces vos le podés dar de repente a la máquina una imagen de otro gato distinto que no le diste antes, y la máquina puede decir, esto es un gato. ¿Por qué? Porque yo sé que los gatos tienen un coso verde acá, un coso naranja acá, los palitos, y esa es la diferencia, ¿no? Y en eso puedo distinguir muchas veces si estoy ante una solución basada en inteligencia artificial o una solución basada en programación tradicional. En el caso de los asistentes virtuales, por ejemplo, es muy claro distinguir uno y el otro, ¿no? Donde ponga condiciones, negando una condición al principio de una oración o cosas por el estilo, te das cuenta enseguida si está buscando una palabra o está buscando entender lo que realmente me estás tratando de decir, ¿no? Bien. También se está hablando mucho hoy día de lo que es Big Data, por ejemplo, y inteligencia artificial. Son como que muchos términos quizás nuevos para algunos, quizás no tan nuevos para otros. Estamos hablando de lo mismo, son cosas diferentes, son cosas que se juntan para llegar a mejores soluciones, a buscar estas cosas. Juan. Yo creo que en el fondo estamos hablando de algo bastante similar, ¿no? Bastante próximo. Es decir, creo que la inteligencia artificial es el manejo de Big Data, ¿no? Es decir, es el manejo inteligente, dentro de lo posible, del Big Data. Es decir, que
el gran auxilio que tiene respecto a la capacidad humana es que el número de libros que podemos leer o el número de cosas que podemos recordar es bastante limitado y además se va deteriorando, depende de condiciones subjetivas. Y lo que hace la Big Data es que no se olvida, es decir, que los busca todos y que va muy rápido, ¿no? Es decir, que creo que esa es una de las propiedades, ese es el área fuerte de la inteligencia artificial y de la Big Data, ¿no? Es decir, qué hacer con una masa gigantesca de datos, cómo organizarla, cómo encontrar similitudes, cómo agruparla en clases, en fin, todo eso. Eso es una tarea que desborda la capacidad del cerebro humano, que se la podría hacer un gran conjunto de personas, pero que no lo puede hacer una persona. Y eso, ahí está la gran fortaleza de la nueva tecnología, ¿no? También se habla del deep learning. Para agregarte una temática más ahí. A ver. No sé si qué opina IBM o qué opinas vos, pero... Un poco mezclando todo, ¿no? Me parece que hay que saber distinguir los términos que muchas veces se usan como cosas iguales, ¿no? Creo que el padre de todos los términos es inteligencia artificial, creo que es el más abarcativo, ¿no? Después de ahí se desprende lo que es machine learning, que es justamente lo que comentaba del aprendizaje a partir de los datos por la máquina. Después de ahí otro hijo sería lo que es redes neuronales, y un hermano, primo muy cercano es el deep learning, ¿no? Que son justamente las redes neuronales que tienen lo que llaman muchas capas ocultas, ¿no? Básicamente esa es la diferencia. Tienen mucha potencia de entrenamiento y de facilidad de distinguir justamente, no sé, gatos siameses de gatos X, no sé más que el siamés, pero tienen mucho costo de entrenamiento, ¿no? Esa es como la diferencia entre las tres. Y el Big Data creo que en realidad puede ser un complemento o no. Obviamente las soluciones de inteligencia artificial, cuanto más datos tengan, mejor van a saber responder ante nuevas entradas, ¿no? Pero no es necesario tener lo que es Big Data para llegar a soluciones de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, yo puedo entrenar un clasificador de imágenes para saber si estoy hablando de gatos o perros con 50 imágenes nomás. Y eso no es Big Data, ¿no? Big Data es volumen, velocidad de datos, variedad de datos. O sea, son cosas complementarias, pero no necesariamente tengo que montar una arriba de la otra, necesito de una para llegar a la otra, ¿no? Claro. Creo que Juan se refería más bien a las investigaciones o la inteligencia artificial jugosa, claro, viene de la parte del Big Data. Digo, sí, si quiero hacer con inteligencia artificial un call center, de repente, si respondo sobre una cierta temática particular, lo puedo capacitar con 20 preguntas, claro, y no necesitaría mucho más. Bueno, yo les agradezco la presencia por acá, no tengo mucho más preguntas. Si quieren profundizar en algún tema particular, quieren hablar de algo particular, lo pueden hacer. Y si no, si el público tiene alguna pregunta que quiera formular, yo me voy a tomar el trabajo de bajar y dar el micrófono, porque si no, no se van a escuchar, y por la gente que nos está siguiendo en internet. Gracias. Quería pedirle a los expositores una reflexión sobre los aspectos éticos de la inteligencia, no de inteligencia, sino del uso de la inteligencia artificial, reemplazando algunas tareas que hacen los seres humanos. Digamos, esto está apuntado por algunas cosas que he visto, que he leído, situaciones como, por ejemplo, el problema que tiene la inteligencia artificial aplicada a conducir autos. Porque un autómata no necesariamente va a tomar las mismas decisiones en casos como, por ejemplo, una situación de que puede atropellar a una persona, va a tomar decisiones basadas en determinados criterios que no son exactamente iguales que los criterios humanos. Entonces, quería ver una reflexión general sobre el problema ético que está atrás de todo esto. Gracias. Bueno, ahí yo creo que a título personal totalmente, ¿no? Creo que hay ciertas condiciones o ciertos casos, por ejemplo, vos decías, ¿no? Tengo que atropellar a una persona, o llevo un pasajero y ¿qué hago con el pasajero? O arruino el auto, o mato al pasajero, que incluso creo que si planteamos la discusión acá,
la mitad de la sala va a opinar una cosa, la mitad de la sala va a opinar otra distinta, ¿no? Y seguramente empezamos a encontrar soluciones y van a haber 40.000 soluciones distintas en esta sala. Y ahí justamente creo que es importante esta asociación de grandes empresas que están trabajando en estos temas, ¿no? Principalmente con inteligencia artificial, para tratar de regular de alguna forma o llegar a un consenso de qué es lo que tiene que hacer, el alcance que tiene que hacer, qué prioridades tiene que tener frente a las personas, soluciones en diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una máquina que está operando un corazón versus una máquina que está transportando gente, ¿no? Hay diferentes ámbitos en donde se puede aplicar y van a tener diferentes soluciones. Creo que no hay una respuesta a esa pregunta, o una respuesta única a esa pregunta, ¿no? Juan. Bueno, primero sobre el problema ético de las máquinas reemplazando a los humanos. Este es un viejo problema, empezó con la revolución industrial y tal vez antes, tal vez empezó con el arco y la flecha, ¿no? O antes con las herramientas de piedra. Es decir, que la humanidad siempre, la respuesta que ha dado es, lo lamento, la tecnología va a avanzar, ¿no? Es decir, la tecnología avanza y se pierden puestos de trabajo. Es decir, el problema de perder puestos de trabajo no es un problema de la tecnología, es un problema social. Es decir, es un problema de que la sociedad debe tener previsto mecanismos para reciclar, ¿no? De modo que ese problema, lo que pasa es que la sociedad es bastante no ética, ¿no? Es decir, no tiene la responsabilidad de reciclar a la gente que sabe que va a desplazar. Es decir, hoy sabemos que dentro de 20 años va a haber una cantidad de desplazados en una cantidad de puestos de trabajo. ¿Qué estamos haciendo por eso? Nada, o casi nada, ¿no? Juan, que yo sepa. Estoy en el Ministerio de Trabajo, ten cuidado. Estás tirando todo el trabajo para mí. Yo creo que estamos haciendo nada o casi nada. Por ejemplo, si se automatizara el Estado, posiblemente habría, no sé, 150.000 empleados públicos que dejarían de tener trabajo. ¿Se está haciendo algo por eso? ¿O simplemente se está resistiendo la automatización? A mí la sensación que me da es que se está resistiendo la automatización y postergando el tema para adelante. El segundo caso, el caso del conductor del automóvil. Por supuesto, esto tiene que ver con que no todas las cosas que pueden suceder se pueden prever. Es decir, no creo que se puedan prever todas las situaciones de accidente que puede haber en un automóvil. Por ejemplo, yo me imagino que un automóvil conducido automáticamente va por la calle y en determinado momento se enfrenta que porque un lado va a pasar un anciano que tiene dificultades para caminar y por otro lado una madre con un cochecito con un niño. ¿A cuál de los dos pisos? ¿No? Es decir, yo qué sé, son problemas que no están resueltos y ese es uno de los que se puede plantear, pero puedo complicar el ejemplo todo lo que quiera. Es decir, que no puedo prever todas las situaciones, de modo que tengo que aceptar que tiene que tener condiciones muy extremas de seguridad, ¿no? Es decir, que tal vez el caso que debería hacer un automóvil es detenerse a como dé lugar, aunque se rompa la cabeza el que está dentro, porque también puede ser que la frenada ponga en peligro a la persona que está dentro, ¿no? En fin, de modo que creo que esto es el caso típico de las cosas que están más allá de la inteligencia artificial. Y ahí también, complementando eso que vos decías, Juan, ¿no? Y hay también un conjunto como de restricciones, ¿no? No solo tecnológicas, sino también comerciales, de fabricantes, etcétera, etcétera, de qué voy a priorizar, ¿no? También, por ejemplo, si vos decís, está bien, tengo el cochecito de la madre, no sé qué, son 2 personas con un niño versus una sola persona que está en el auto. Entonces, obviamente, voy a sacrificar a la persona que está en el auto, en un caso extremo, ¿no? Obviamente no sé. Puede ser, pero capaz que no, claro. Ese fue el que te compró el auto. Exacto. Puede ser el presidente de la República, por ejemplo. Eso, por ejemplo, o también se dice que los autos autónomos, por ejemplo, van a bajar la siniestralidad mucho más de lo que existe hoy, porque la mayoría de los errores son humanos, ¿no? Entonces, de alguna forma, si miramos la sociedad en su conjunto, se va a ver beneficiada por eso. Ahora, en esos casos, decís, está bien, me encantaría tener autos autónomos, pero yo no me voy a subir a ese auto. Si me va a terminar matando a mí, no me voy a subir al auto. Le damos la oportunidad. Entonces, nadie lo va a hacer. Le damos la oportunidad a otra consulta que teníamos por acá. Juan, una trayectoria, muchos de nosotros, el gusto de ser alumnos tuyos. En el 85 hablabas del 80-86, el 80-88 y la CRAI, ¿no? Un poco de futurología. ¿Qué opinás de lo que pasará un poco más adelante
ciencia y ficción, o me quedo ya solo con la palabra ciencia y es lo que va a pasar después? El futuro no se puede predecir. Felizmente el futuro no se puede predecir. Uno lo que puede decir es dar opiniones, estimar tendencias, en algunos casos hacer modelos matemáticos, pero si hay algo impredictible es el futuro. Es decir, el futuro nadie lo predijo nunca acertadamente, ¿no? Basta ver lo que predijeron, lo que se predijo hace 15 años, 20 años, 30 años. Basta leer, por ejemplo, una novela de Julio Verne que se llama 1960. Creo que se llama París en 1960. Fue una novela que se publicó hace relativamente poco, hace algunas décadas. Sí, que se publicó cuando estaba requete muerto Julio Verne. Es para reírse. Es para reírse lo que se imaginaba Julio Verne sobre lo que iba a ser París 70, 80 años después, ¿no? También pueden leer, si quieren leer ciencia ficción, el Uruguay tuvo un gran autor de ciencia ficción que era Francisco Piria, y escribió el Uruguay, algo así como el socialismo triunfante, el Uruguay dentro de 200 años. Todavía no llegamos a eso, pero si lo leen van a ver que ya está bastante despistado todo eso. Es decir, felizmente el futuro no se puede predecir. Lo que sí se puede hacer es construirlo. Lo que yo puedo hacer es decir, quiero ir para allá y tratar de construir ese futuro. Eso es lo único que puedo hacer. Perfecto, tenemos otra consulta acá de la MasterChef Uruguay. Sí. Bueno, gracias Juan, primero por tu sabiduría. No te voy a pedir que hagas de Nostradamus ni de Aquistapache, pero sí me interesa tener reflexiones de ustedes en relación a tantas cosas que están muchas veces confundidas en nuestras mentes y relacionadas con la informática y con la tecnología, como la obsolescencia programada y cosas así de las que todos somos víctimas todos los días. Y si tuviéramos que hacer un titular de la prensa hoy y dijéramos inteligencia artificial, apocalipsis o solución mesiánica, ¿cómo lo terminarían ustedes? Por aquello de el control, el hombre con la inteligencia artificial, ¿está más en control de las cosas o menos? Juan, toda tuya. Yo creo que las máquinas solo momentáneamente pueden con los seres humanos. Es decir, es otra de las demostraciones por las que la inteligencia natural es superior a la artificial, ¿no? Pero puede ocurrir que un nuevo descubrimiento tecnológico nos deje desconcertados durante un tiempo, y eso pasa sistemáticamente. Es decir, cuando el argumento del Quijote es, fíjense qué barbaridad lo que inventó este animal, este alemán que se llamaba Gutenberg, de hacer libros baratos. Este pobre hombre se gastó toda su plata comprando libros de caballería que además lo volvieron loco, y por lo tanto vamos a quemar los libros. Eso pasa en el Quijote en los primeros capítulos, ¿no? Es decir, que era un alegato en el fondo, después la historia derivó por otro lado, pero en el fondo era un alegato contra la imbecilidad o el peligro de los libros baratos. ¿Alguien puede creer que eso es así? Imagínense, por ejemplo, lo que pasó cuando nació la radio. Es decir, Días de Radio de Woody Allen muestra cómo la gente se obsesionaba y dejaba de trabajar, dejaba de ocuparse de la familia para escuchar los radioteatros. ¿Eso le pasa a alguien hoy? Eso fue acusado, le acusaron de lo mismo a la televisión, al cine, ahora a las computadoras, a los juegos de computadora y ahora a la inteligencia artificial. Es decir, toda nueva tecnología tiene su periodo digamos, su periodo infantil, en que aparecen grandes fanáticos que aprovechan todo lo malo de la tecnología, o se ven envueltos en lo malo que tiene toda la tecnología. Pero la tecnología es neutra, es decir, es el uso que hacemos si es bueno o malo. De modo que ni apocalipsis, ni catástrofe, ni revolución, ni nada. Simplemente las cosas terminan por ocupar su lugar natural, ¿no? Eso es todo. Impecable. Bueno, muchísimas gracias. Recién me acabo de dar cuenta que tengo un contador acá 2 minutos.